En los años que llevo trabajando en el sector financiero, siempre me he encontrado al platicar con clientes con una realidad. Todos queremos ganar los mejores rendimientos posibles, pero definitivamente queremos la menor cantidad de riesgo. El COVID nos ha enseñado muchísimas cosas y es que las circunstancias han cambiado para todos, laboralmente, claramente, socialmente, cuando salimos a la calle, todo lo que va a cambiar al día de hoy. Pero la manera en que trabajamos nuestras inversiones también ha cambiado. El COVID representa o no una oportunidad para generar buenos rendimientos en portafolios arriesgados. Es la premisa que tenemos que contestar el día de hoy. Soy Christopher Barrios y me encuentro muy contento de poder compartir con ustedes la sesión y para platicar de todo esto, para entender de una manera mucho más adecuada, mucho más precisa, qué es riesgo en un portafolio de inversión, si es un buen momento o no para hacerlo y cómo podemos manejar nuestras inversiones, me encuentro muy contento de compartir la sesión con Alejandro Díaz, que es el gerente de portafolios para Scandia México. Hola Alex, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Cris, muy buenos días a todos. Como bien dices, es un tiempo nuevo que hay que tratar de entender, que nos gustaría poder explicarlos con detalle, en un idioma entendible para todos. Y la realidad es que me gusta mucho dar estas pláticas. ¿Qué tal a ti, Cris? Sí, la verdad es que es muy grato poder compartir con todos ustedes. Siempre tratamos en la compañía de llevar información que sea muy aterrizada, que sea muy real, que no hable de los grandes rendimientos, que no hable de las grandes cosas que escucha, sino lo que realmente nos pasa a nosotros como mexicanos y cómo podemos optimizar de una mucho mejor manera nuestros recursos y el dinero que estamos invirtiendo. Y bueno, y qué mejor que poder platicar con el experto que todos los días está moviendo nuestro dinero y nuestros portafolios de inversión para entender si es un buen momento o no, Alex, para invertir en portafolios más arriesgados. Pero Muchas gracias, Cris. al contrario, Alex, a ti por tu tiempo. Y para comenzar, creo que deberíamos, o me gustaría preguntarte, ¿qué debemos entender o considerar como riesgo en una inversión? Sí, claro, muchas veces oímos, es que esa inversión es riesgosa, es que es un riesgo innecesario, porque tiene riesgo, o mejor no inviertas porque es riesgoso. Hay que entender un poco esta parte, ¿no? Como bien dices, ¿qué es riesgo financiero? O prácticamente, ¿qué es el riesgo cuando invertimos? Pues lo podemos describir muy fácil, como la incertidumbre o la probabilidad de que suceda algún evento adverso que pueda afectar el rendimiento de nuestros instrumentos en los que estamos invertidos. Ahora bien, ¿existe un solo tipo de riesgo? ¿Hay más tipos de riesgos? Vamos a, para ser muy prácticos, a separarlos en tres tipos de riesgos. Y lo voy a hacer con ejemplos para que sea mucho más fácil. Por ejemplo, si yo compro dólares hoy en día, pues estoy sujeto a un riesgo cambiario. ¿Qué es eso? La volatilidad en las divisas, que se aprecie el dólar o que se deprecie el dólar, ¿no? Ya que yo como mexicano, con los pesos que tengo, compraría dólares. Otro ejemplo es un riesgo de crédito, y este es muy común y de hecho lo vivimos día a día. Riesgo de crédito es que yo le preste, en el caso hablando en portafolios de inversión y en instrumentos estandarizados y que cotizan en el mercado, es que yo preste dinero a una empresa que quizá no tiene unas finanzas muy saludables. De esta forma, pues mi riesgo es más alto porque le estoy prestando a alguien que tiene finanzas complicadas frente a prestarle dinero a una empresa que tenga unas finanzas sanas, que sea una empresa de renombre y que quizá no tenga un riesgo crediticio, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, no solamente el riesgo va asociado con acciones, el riesgo va asociado en diferentes tipos de activos. Otro tema importante que hay que entender es pues el riesgo de mercado, que ahora sí es el que afecta a los activos de inversión en los mercados financieros. ¿Cómo puede ser? Pues se refiere prácticamente a la volatilidad que muestran los precios de los activos. ¿Qué es volatilidad? Cuando suben y bajan los precios de los activos, ya sea acciones, bonos, futuros, hablando de mercados de derivados, instrumentos de diferentes tipos, cuando suben o bajan dependiendo estos riesgos que existen o dependiendo es la coyuntura actual, ¿no? Podríamos decir que son los riesgos más importantes. Hay que entender que cada uno de los instrumentos tiene un riesgo asociado. Eso es sumamente importante. No sé si quedó claro esa parte. Sí, sí, claro, y creo que nos ayuda mucho a darle contexto y lo cual me lleva a entender que habrá diferentes tipos de riesgo o diferentes perfiles como inversionista, Alex, definitivamente, porque habrá gente que quiera Claramente. asumir una mayor exposición a lo que decías, a una probabilidad de impago o una menor exposición y diga yo quiero que este dinero sea seguro.
Para entender esto, ¿cómo podríamos definir, Alex, qué es un perfil de riesgo o perfil de inversionista que se escucha últimamente mucho en el mercado? ¿Y Sí, cómo puedo está de moda. utilizarlo? Sí, correcto. ¿Y cómo puedo utilizarlo no a mi favor para invertir? Claro, lo primero que hay que entender es qué es nuestro perfil de inversionista, perfil de riesgo, vaya, a qué se debe, cómo se mide. Bueno, hay que entender que con nosotros como inversionistas somos diferentes, no todos somos iguales y nuestras metas y objetivos pueden ser a diferentes plazos y podemos tener uno o varios objetivos al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Vaya, ¿qué debo de tomar en cuenta? Y aquí lo quiero hacer con ejemplos para que sea mucho más práctico y más entendible. Ya, como lo mencionaba, no todos somos iguales. Por ejemplo, Chris, tú podrías tener un objetivo de largo plazo que sería invertir para tu retiro, ¿correcto? Y Correcto. por mi lado, yo podría tener un objetivo de corto plazo. Podría ser pagar en 2 años mi carro, terminar de pagar. Y mientras voy a ir ahorrando, que ese ahorro lo estoy invirtiendo. Los portafolios son diferentes, las metas son diferentes. Ahora, ¿qué es un portafolio en lo que voy a invertir? Algo diversificado. Entonces, con diferentes plazos y diferentes metas, no es lo mismo lo que yo necesito como inversionista que lo que tú necesitas en ese ejemplo. ¿Ok? ¿Qué es importante para nosotros? Conocer los objetivos, conocer nuestros plazos, que a lo que van nuestras metas. Un ejemplo muy práctico, Chris. Supongamos que tú estás ahorrando para el retiro, lo estás invirtiendo, lo que buscarías quizás sería estar en instrumentos que contengan un poco más de riesgo, buscando obviamente un poco más de rentabilidad, frente a tu dinero que utilices del día a día, ¿no? Tu gasto que usas en un año, ese dinero lo inviertes y de ahí vas agarrando. Vamos a decirlo así, que es nuestro colchoncito, nuestro fondito de emergencia, pero que ahí lo tienes. ¿Qué sucede? ¿Se poncha una llanta? Bueno, de ahí agarro, pero es dinero que lo tengo en algo estable, vamos a decirlo así, porque no me gustaría ver volatilidad en ese dinero, ya que es el que voy a usar día a día. De esta forma, lo que necesito yo entender son las características generales de mí como persona, como inversionista. ¿Soy riesgoso? ¿Sí o no? Puede ser que yo sea riesgoso. Por ejemplo, yo me he aventado del paracaídas, del bungee, me gusta cosas extremas quizá, pero en cuestión de dinero, puedo tener dos perfiles, no necesariamente uno. ¿Cuáles serían estos dos? Mi dinero que voy a usar en el día a día, mi dinero que voy a usar en el largo plazo para mi retiro, e incluso si voy a salir de vacaciones al extranjero, bueno, mi dinero que voy a tener para esa meta específica de salir al extranjero, quizá en 2 años, con este tema del COVID no sabremos cuándo, pero bueno, quizá en 2 años voy a salir hacia el extranjero, entonces, ¿qué voy a ahorrar? Pues voy a ahorrar en dólares, quizá, o voy a empezar a invertir en euros de aquí a ese periodo, buscando tener esa cobertura cambiaria y mitigar un poco el riesgo. ¿Cuál sería mi riesgo? Que yo empiece a invertir en pesos, pero cuando sea en la fecha de mi viaje, tenga que comprar dólares o tenga que comprar euros y ya no valga lo que vale ahorita, sino se duplique su valor. Un ejemplo extremo, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podemos sacarle provecho conociendo nuestras metas, conociendo nuestros objetivos y claro, ir de la mano con un asesor. No es necesario que nosotros seamos todólogos y sobre todo en tema de inversiones. Hay que saber con quién acudir y que estas personas nos puedan apoyar y nos puedan guiar en una forma efectiva hacia las metas y hacia cumplirlas. Vaya, no solamente llegar, sino cumplirlas y sobrepasarlas. Fundamental, Alex, dirías, en tu opinión, ponerle nombre y apellido a cada peso que estamos ahorrando con distintos objetivos. Claro, eso es fundamental para nosotros y sobre todo en un momento como en el que estamos. Vaya, tenemos un tema de COVID, tenemos, vaya, varias incógnitas hacia adelante. Entonces, sí tener bien marcado dónde está nuestro dinero y cuál va a ser su uso eventualmente. Ahora, se puede cambiar de meta o se puede cambiar el objetivo o ese nombre y apellido, se lo podemos cambiar a nuestro dinero. Claro, quizá yo estaba ahorrando invirtiendo hacia largo plazo para mi retiro, pero era en México. Y de repente decido que me voy a retirar o que mi idea va a ser retirarme en Hawái, por ejemplo. Ah, bueno, pues hace quizás sentido ir sesgando un poco más de mi inversión hacia dólares que hacia pesos. No puedo irle cambiando. La meta de inversión, por ejemplo, muchas personas tienen sus objetivos muy claros, por ejemplo, en educación de hijos.
Ok, perfecto. ¿Cuál es la idea? Quizá pagarle una escuela premium aquí en México, quizá un TEC de Monterrey. Pero cuando vamos a llegar a la meta, tu hijo decide que quiere estudiar actuación y se quiere ir a Europa. Perfecto, no necesariamente ese dinero entonces lo vas a tener que mandar a esta meta aquí en México, sino lo puedes utilizar para otra meta. O quizá tu hijo desde antes empieza a ser muy buen médico y decide pues irse a estudiar medicina al extranjero, pero primero a empezar a hacer prácticas, ¿no? Puedes cambiarle ese objetivo eventualmente, pero sí tenerlo bien marcado en plazos. Eso es sumamente importante. Tu dinero de corto plazo, tenerlo en algo que te dé esa estabilidad en el corto plazo. Si yo lo llegara a meter en instrumentos que tienen más volatilidad, que están sujetos a riesgo cambiario, por ejemplo, a riesgo de mercado, como serían las acciones, pues ahí estoy sujeto a la volatilidad que pueda tener en el corto plazo. Vimos un marzo de este año que se cayeron mercados 30%, algunos 40%, ¿no? Si yo mi dinero que iba a utilizar para el día de hoy y que lo empecé a invertir en enero, pues depende en qué mercado lo hubiera tenido o en qué hubiera estado invertido, pero si no podría tener pues todavía algún golpecillo. Por ejemplo, el mercado local todavía va 12% abajo, 12 meses, es decir, si lo hubiera invertido hace un año exactamente, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos en eso. Por eso es importante conocernos y ponerle nombre a cada uno de nuestros objetivos, ¿no? Y La, plazos. la, ver- Eso creo que la es verdad, importante. Alex, que creo que hablaste algo de universidad y de Europa. Yo me quedé con mi mente cuando dijiste Hawái, con todo lo que no hemos vacacionado este año. Creo que a toda la gente que estamos el día de hoy nos quedamos pensando en que nos queremos ir a Hawái. Por lo Entrando, menos en el retiro, ya no sabemos cuánto dura el COVID, ¿no? Pero claro, entrando un poco más en materia, y hablabas al inicio de la sesión que tenemos volatilidad y que la volatilidad es la variación de los precios. Es importante entender que generar rendimientos en un portafolio de inversión no es más que la diferencia entre un precio de compra y un precio de venta. Entre correcto. más barato podamos comprar algo y entre más caro alguien no lo compre, vamos a generar una mayor ganancia. Ahora bien, claramente cuando se escucha mucho históricamente que los mejores momentos para invertir son los momentos de crisis. Y el día de hoy estamos mundialmente viviendo un año donde los mercados sufrieron caídas muy drásticas y tenemos, técnicamente se conocen como minusvalías, que es una baja en el nivel de precios, tenemos bajas en los precios muy grandes. Ahora bien, hemos visto que Estados Unidos se ha venido recuperando de una manera, vamos, extraordinaria. Las empresas de tecnología, todo el tipo de consumo que cambió a través de Internet ha ayudado mucho a esa recuperación. Pero me gustaría preguntarte, ¿seguimos teniendo oportunidades aquí en México o en mercados extranjeros de inversión tomando los precios que hablabas, por ejemplo, de este menos 12% en los mercados locales, Alex? Sí, claro. Digo, creo que ya explicaste mucho. Vamos a entender dónde estábamos, ¿no? Y qué sucedió. Un breve resumen, casi todos lo sabemos, pero solamente entender qué factores fueron los determinantes. Llega una pandemia que realmente, si lo analizamos a nivel mundial, pues no es culpa de nadie. Llegó un virus nuevo, se creó y empezó a afectar. Con esto llegó un punto en donde había tantos contagios que los gobiernos decidieron cerrar fronteras, cerrar negocios, cerrar escuelas para evitar un mayor contagio. ¿Por qué? Porque un mayor contagio podría llevar a una tasa de mortalidad mucho más alta, lo cual pues, afecta mucho a las familias, afecta mucho a la economía. Pero sumado a eso, el no controlar los contagios eventualmente iba a llevar a una saturación que llegamos a ver en muchos países. Estados Unidos incluso en algún momento estaba saturado, México ni se diga, saturación del sistema de salud. Entonces, los gobiernos tuvieron que controlar. ¿Qué hicieron? Cerraron muchos sectores que no eran prioritarios. Vaya, ¿qué es prioritario? Un hospital, prioritario un supermercado, porque necesitas comprar alimentos. ¿Qué no es prioritario si lo ves así? Una agencia de viajes, por ejemplo, y sobre todo en un momento de contingencia. ¿Qué no era prioritario? Quizá muchos vuelos. Las aerolíneas tuvieron que prácticamente estacionar sus aviones. De hecho, como experiencia propia, a mí me tocó estar en Europa cuando pues, prácticamente se soltó todo a finales de marzo del COVID
y en los aeropuertos veíamos aviones estacionados, o sea, realmente era un estacionamiento de aviones. Entonces, los gobiernos decidieron hacer un lockdown. ¿Qué quiere decir? Un cierre, ¿no? De muchos sectores. Esto, por ende, afectó a esos sectores. Vaya, ¿por qué? Porque las aerolíneas viven de que los pasajeros vuelen. Si se cancelan viajes, si se restringe el movimiento de las personas por este tema de contagios, pues obviamente ellos comienzan a tener gastos, pero no ingresos, y eventualmente empiezan a complicarse las situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué vimos? En marzo se cayeron los mercados, este miedo a que hubiera una recesión económica sumamente fuerte para todos los países estaba muy latente, hubo una sobrereacción en algunos casos, sí, así fue, los inversionistas salieron desesperados a vender posiciones, no importaba el precio, y por eso fue una cadenita que llevó a minusvalías muy fuertes, como mencionas, ¿no? Pero de ahí hacia adelante, ¿qué pasó? Que quizás es la otra parte. Bueno, terminó marzo, siendo uno de los peores meses vistos en la historia, incluso mucho más complicado que la crisis de 2008, y de ahí comenzó a subir. ¿Por qué y cuáles fueron los motivos? Ok, se entendió cuál era el riesgo, se entendió que la tasa de mortalidad no era tan alta del virus, se entendió que con distanciamiento social se podían solucionar muchas cosas. Entonces, así poco a poco los inversionistas regresaron a invertir. Poco a poco, ciertos sectores económicos comenzaron a abrir nuevamente y los gobiernos tomaron cartas en el asunto. ¿Qué fue esto? Pues bueno, decidieron los bancos centrales poner una política monetaria expansiva, es decir, buscar incentivar el crecimiento económico de las economías, cueste lo que cueste. ¿Ya que voy con el cueste lo que cueste? Bajaron tasas muchísimo, es decir, el precio del dinero es mucho más barato hoy en día. Si yo no tengo dinero, pero quiero un préstamo, pues mi préstamo va a ser una tasa mucho más baja de lo que fue hace 12 meses, ¿no? Por ese mismo incentivo de, ok, necesitas dinero, toma, aquí está, dinero barato, vamos a decirlo así. Sumado a eso, muchos gobiernos incentivaron el crecimiento con estímulos fiscales, es decir, cortaron impuestos, dejaron que los impuestos se pagaran en cierto periodo de tiempo, pero incentivaron a que los pequeños comercios, principalmente ellos, porque eran los más afectados, no tuvieran que cerrar. Entonces les daban esta opción de no pagues impuestos durante X periodo de tiempo, o la tasa de impuestos, en lugar de ser del 30%, por ejemplo, podría ser del 5%, ¿no? Durante los siguientes 12 meses. Obviamente esto, los gobiernos, por eso digo, tomaron cartas en el asunto y soltaron dinero porque buscaron que la economía fluyera. ¿Qué vimos en los mercados? Ok, fue muy bien recibido esto, pero ¿todos los sectores subieron? No. ¿Y qué pasó con México? Tampoco ha subido tanto, sigue muy rezagado si vemos frente a Estados Unidos. ¿Por qué? Estados Unidos, dentro de sus índices de accionarios y dentro de las empresas que cotizan en el mercado, gran parte está enfocada en tecnología. Esta parte de tecnología, pues vamos desde un Netflix, ¿no? Que aumentó muchísimo el número de suscriptores en esta pandemia, en este confinamiento, hasta empresas que guardan información en la nube, empresas e-commerce, un Amazon, vaya, ni lo mencionemos, pues. Entonces, este tipo de empresas fueron las que repuntaron muy fuerte. Sin embargo, si volteamos a ver sectores reales de la economía, como puede ser un consumo discrecional, que este consumo discrecional pues es algo que yo compro si veo que lo necesito o si tengo el dinero, vaya, no es algo obligatorio como alimento, sino un consumo discrecional quizá podrían ser las vacaciones, consumo discrecional podría ser cambiar de auto a una marca premium o comprar ropa de marca. Esto se relajó en ese momento, vaya, se contrajo, pero tampoco ha repuntado tanto como el consumo básico. El consumo básico es ir a un Walmart, comprar comida, ¿no? Que es lo elemental. Entonces vimos una diferencia abismal. Índices como el de Estados Unidos, Standard & Poor's, el Dow Jones, índices como el de Japón, índices incluso como el de China, repuntaron e incluso están por arriba en algunos casos de cómo inició, de hace 12 meses y de cómo inició el año, frente a otros mercados que vienen rezagados. Caso México, nosotros, ¿por qué estamos rezagados? No tenemos empresas de tecnología que coticen dentro de nuestro mercado. Realmente nuestro mercado está muy sesgado hacia servicios, una parte hacia industrial, podríamos dividirlo así, una parte bancaria, pero lo más fuerte quizá es servicios, y de esta forma los servicios o consumo
pues no han repuntado como repuntaron el tema de tecnología, de tecnológicas a nivel mundial. Ahora bien, hay que entender que si hay oportunidad, claro, pero el escenario base de corto plazo, y corto plazo me refiero quizá lo que falta del año, los primeros 6 meses del próximo año, pues va a ser un escenario de volatilidad, en donde veamos un día que sube y un día que baja, en donde las noticias buenas van a ser bien tomadas y va a subir mucho los mercados, y donde las noticias complicadas van a seguir siendo complicadas. ¿Qué no debemos olvidar? ¿Y qué factores de corto plazo tenemos para que yo mencione? ¿Va a haber volatilidad en el corto plazo? Bueno, tenemos elecciones en Estados Unidos. Van a ser las elecciones más complicadas en la historia de Estados Unidos, dado que muchos van a ser por correo electrónico, el voto va a ser por correo electrónico. Prácticamente va a ser un mes de incertidumbre de quién ganó. Muy reñida la postura entre Biden y entre Trump en el electorado de Estados Unidos. Y eso genera volatilidad. ¿Por qué? Porque no se sabe quién va a ganar, va a estar un poco complicado, va a ser un poco tenso. Entonces, esa parte la vemos complicada. El tema de estímulo fiscal por parte de Estados Unidos todavía no se ha aprobado. Se menciona que va a ser después de las elecciones, algunos mencionan que debe ser antes. Entonces, eso sigue generando un poco de ruido en el corto plazo. En relación de Estados Unidos-China, eso creo que llegó para quedarse. Eso sí deberíamos de descontarlo un poco del escenario, porque va a seguir. Realmente Estados Unidos está aferrado, y ya no importa si va a ser el gobierno de Trump o de Biden después, pero van a seguir tratando de mejorar ese tema comercial con China, en donde Estados Unidos, pues obviamente es el que más déficit comercial presenta. Hay que entender eso, pero ¿cuál es nuestra realidad hacia mediano plazo? Es que con bancos centrales siendo tan laxos en su política monetaria, teniendo tasas tan bajas, eso ayuda al mercado accionario en el mediano plazo. Oportunidades claramente hay, y hay muchísimas. Hay sectores que están muy rezagados, pero eventualmente van a subir, van a recuperar. ¿Qué tanto se va a tardar? Esa es la pregunta y eso es lo importante, porque también va a estar en función de la vacuna y de los contagios. Estamos viendo una nueva oleada de contagios en Europa, principalmente. Estados Unidos ahí va. Entonces, podemos decir que ya es la segunda ola de contagios que ya se tenía estimado que sucediera en el mes de octubre. Si tomábamos como ejemplo la gripe española, que fue a inicios del siglo pasado, el escenario inició exactamente por los mismos meses, abril, marzo fue como los picos o el brote fuerte, después se relajó y después hacia fines de año, octubre, noviembre es donde repuntó otra vez y se vino la segunda ola. Esperemos que no sea como la gripe española, porque ahí sí fue la segunda ola mucho más fuerte que la primera, pero estamos viendo que muchos países están otra vez cerrando. Deciden cerrar ciertos sectores, cerrar la economía a ciertos horarios, el número de contagios diarios comienza a incrementarse y lo que quieren es frenar. Entonces, ¿todavía va a haber incertidumbre? Sí, por ese lado, porque si ya se estaban recuperando algunos sectores, regresa una segunda ola de contagios, pues se va a frenar nuevamente, ¿no? Y por otro lado, vamos a depender de lo que salga en cuestión de vacunas en estos meses que vienen. En teoría, en noviembre, debería de existir avances y comunicados por parte de los laboratorios que van más avanzados en el desarrollo de la vacuna para saber hacia qué camino van y cuánto tiempo. ¿Qué se estima? Que haya una vacuna durante la primera mitad del próximo año, pero hasta la segunda es cuando empiece la distribución. Entonces estamos hablando de que podría seguir siendo un tema de confinamiento o distanciamiento social, como lo hemos conocido en estos últimos días, durante todavía bastantes meses, ¿no? Entonces, eso genera incertidumbre, eso hay que entenderlo, que podemos ver volatilidad en el corto plazo, pero hacia mediano y largo plazo es muy positivo todo este tema de tasas bajas. Ahora, si nos vamos un poquito al mercado de deuda y cambiamos el view, ¿qué significa tener tasas bajas? Que vamos a tener una rentabilidad mucho más baja de lo que teníamos hace unos años al invertir en instrumentos de corto plazo, CETES, por ejemplo. Los CETES hace unos meses seguían pagando 6%, 5%, hoy en día están en 4.20. Realmente
Complicado porque Banxico ha ido bajando tasa. ¿Pueden llegar a 4? Claro que sí. Entonces, hay que replantearnos un poco cómo estamos invirtiendo hoy en día. Y eso sin descontarle impuestos, Alex. Claro que, bueno, digo, la tasa de impuestos de este año fue una locura. Creo que hacia el siguiente va a bajar un poquito, pero vaya, el tema es que no es como que nos dejen que el dinero ganarlo entero. El gobierno, claramente, ahí siempre va a haber un tema impositivo. Y lo cual me lleva a la siguiente pregunta, Alex, y creo que te voy a poner on the spot, pero Ok. todos quieren saberlo y yo creo que por eso estamos en la sesión. Si el día de hoy yo tengo dinero, hoy lo dejaste muy claro, de largo plazo, dinero patrimonial que no necesito en el día a día, y quiero invertir, ¿en qué pongo mi dinero, Alex? ¿En qué pondría Alejandro Díaz su dinero en este momento? Hoy voy a invertir. Esa pregunta siempre me la llegan a hacer y trato de contestarla lo más objetivo, que es Alejandro Díaz con un perfil agresivo a largo plazo, yo estaría invirtiendo en mercados accionarios internacionales, en una posición pequeña en mercado accionario local, pero más sesgada a la parte internacional, entendiendo que la volatilidad va a existir. Pero estoy hablando de mi plan de largo plazo, que es mi retiro. Me faltan poco más de 30 años para llegar a ese momento. Claramente esta volatilidad no me preocupa y lo entiendo y lo dejo ahí y no lo volteo a ver. Pero si le preguntan a Alejandro qué hace con su dinero que va a gastar de aquí a diciembre, pues yo lo que te voy a decir es que lo tengo en tasa, en instrumentos de corto plazo, aunque esté pagando poquito. Pero ese es mi objetivo. Entonces, ahí siempre va, la respuesta al final del día va en función de mi perfil y de lo que yo estoy buscando, de lo que yo quiero y muy de la mano de las primeras preguntas, ¿no? ¿Qué es riesgo? ¿Qué es perfil del inversionista? Ya está entonces este momento en donde lo aterrizamos, en donde esa pregunta fue fundamental para decir, ok, ¿en qué voy a invertir yo de aquí a 30 años? Bueno, pues me gusta mucho renta variable internacional, me gustan quizá algunos sectores y tengo la posibilidad de diversificar por sectores. Me gusta mucho algunas empresas en México, por ejemplo, ¿no? Si lo hago a través de fondos de inversión, pues me voy a ir a un fondo que esté mucho más cargado, quizá en Asia, una parte en Europa, una parte en Estados Unidos, una parte en renta variable local, quizá un poquitito nada más en deuda de largo plazo, buscando que los cupones que paguen constantemente los bonos, tanto locales como internacionales, pues vayan generando valor. Pero es largo plazo y reitero, si me voy a mi inversión de corto plazo, no voy a estar buscando riesgo y no voy a estar asimilando volatilidad innecesaria. Ese es el punto importante, el conocernos como inversionistas. Ahora bien, entiendo que la parte de corto plazo, con las tasas tan bajas que están, va a pagar poquito. Ok, ¿estoy de acuerdo? Sí, porque no quiero volatilidad en ese dinero. Perfecto. Pero si tuviera una meta de mediano plazo, quizá 3 años, en donde voy a liquidar mi carro, por ejemplo. Ah, pues perfecto, tengo estos 3 años para que liquide mi carro, pues quizá aquí ya empiezo a tomar un poquito más de riesgo, quizá asociado a riesgo crediticio, ¿no? Entonces me meto en deuda corporativa o busco deuda de mediano y largo plazo, a fin es un plazo de 3 años, ¿no? Ahí ya lo pienso, vaya. Soy un cliente conservador para mi dinero de corto plazo, moderado, vamos a decirlo así, para mi dinerito de mediano plazo y muy agresivo para el de largo plazo. Yo así invertiría, pero no todos somos iguales, ¿no? Que eso creo que es un punto bien importante de esta plática. Y decías una palabra mágica ahorita, diversificación, Alex. Dentro de la oferta de portafolios que tú junto con tu equipo crean todos los días para nosotros como inversionistas de Scandia, podemos diversificar en un mismo, más bien, podemos diversificar en institución, en país, en tipo de instrumento, como lo mencionabas. Sí, claro, o sea, sin importar hacia dónde vayas, estando con nosotros y con nuestros portafolios que administramos, tenemos una diversificación en tasas, desde tasa real, tasa nominal, buscamos tener tasas de deuda corporativa, deuda gubernamental, eso solamente en deuda, imagina. Si vamos un poco más allá, incluimos la parte de renta variable. Renta variable tiene renta variable local, pero no estás cargado todo en un IPC, que es el índice,
Pues no, realmente lo que buscamos es generar valor. Entonces podemos entrar en fibras, que son instrumentos que no cotizan dentro del IPC. Podemos entrar en empresas small caps, que quiere decir pequeñas empresas, ¿no? Que quizá tampoco cotizan dentro del IPC. Buscamos tener una diversificación. Empresas con exposición global, aunque sean mexicanas. Te voy a poner un ejemplo. Kuruma, Grupo Maseca, es la empresa que todos conocemos que pues genera, tiene genera o hace la harina de maíz para tortillas y todo eso. Bueno, el 50% de sus ingresos viene de Estados Unidos, no de México. Entonces es una empresa local con ingresos internacionales. Desde ese punto ya podemos diversificar globalmente. Si nos vamos ahora sí a la parte internacional, vaya, estamos diversificados en Estados Unidos, tenemos posición en Japón, tenemos posición en China, tenemos posición en Europa, en emergentes, en Estados Unidos, en diferentes sectores. Estamos en tecnología, pero tecnología ya tiene subsectores muy buenos, quizá enfocados a ciberseguridad, quizá enfocados a Internet. No necesariamente en tecnología, que es un Apple, que todo el mundo lo conoce, sino buscar un poquito más, diversificar esa parte. Buscamos posición, si es en China, ok, ¿qué empresas chinas tienen mucho impacto en su consumo local? Porque pues China, ser un país con 2.000 millones de habitantes, evidentemente hace sentido tener posición en acciones que le vendan a esos 2.000 millones de habitantes, ¿no? Entonces buscamos, ¿qué es diversificar? Es que tu dinero no esté concentrado en un solo instrumento financiero, en un solo activo. Vaya, lo que buscamos es tener posición en diferentes instrumentos, no innecesario, sino lo que haga sentido para que se pueda mitigar esa volatilidad que puede darse en los mercados financieros cuando vienen situaciones complicadas como la que vimos en marzo. Y por consecuencia aprovechar los buenos momentos del mercado. Claramente, porque si tienes una posición muy conservadora, cuando viene recuperándose el mercado, pues no vas a generar valor. O lo que generes de valor versus lo que podrías haber generado estando un poco más sesgado en renta variable internacional, por ejemplo, pues no va a ser lo mismo. Entonces, ese es el chiste. Sí, te pongo un colchoncito para las caídas, pero también me veo muy beneficiado de las alzas y de la recuperación que muestra el mercado. Oye, Alex, y para ir concluyendo con la última pregunta y previo a pasar a las preguntas que la gente nos está haciendo, que agradecemos mucho y que vamos a contestar en unos minutos. Claro. ¿Un portafolio con más riesgo es mejor que un portafolio conservador? No necesariamente. Y ahí regreso otra vez al tema del inversionista. Va a depender mucho. Y muchas veces hemos escuchado, digo, híjole, estando en este mercado ya con tantos años hemos escuchado de todo. Clientes a los que llegan y les dice el compadre, el amigo, oye, es que yo estoy ganando más en la institución X. Pues sí, pero quizá esa inversión que tiene tu amigo, tu compadre, no se adecua a tu perfil, no se adecua a lo que tú buscas, al riesgo que tú estás dispuesto a asimilar. Y hemos visto escenarios mucho más complicados de bancos que han tronado, de empresas que según eran cajas de ahorro, tipo Sofomes y no han jalado, ¿no? O terminan siendo fraudes. O sea, ese es el peor escenario, vaya. Pero el escenario más normal y que llega a suceder es que te recomiendan algo, vas, lo inviertes, pero no se adecua a tu perfil. Y termina siendo algo, normalmente es más agresivo, porque pues, evidentemente por esos rendimientos más altos terminan siendo opciones de inversión más agresivas, pero o sea, tú no estabas dispuesto o no estabas realmente consciente de en qué estabas invirtiendo. Te dan las bajadas y es cuando la gente se queda con un mal sabor de boca de invertir. Créanme, invertir es muy bonito, te genera mucha satisfacción en el largo plazo, en el corto plazo te puede dar dolores de cabeza, sí, porque existe la volatilidad, es inherente la volatilidad al invertir. Pero sí hay que entender qué es lo que se adecua a nosotros. Entonces yo te diría, ¿un portafolio agresivo es bueno? Claro, si tu idea es invertir a 10 años y hacia adelante. ¿Un portafolio conservador es bueno? Claro que también es bueno. ¿Por qué? Porque yo estoy dispuesto a invertir, a ganar poquito en un escenario actual, pero preservar mi dinero. Ahora, lo que yo ponía en mi ejemplo hace un momento, si mi dinero va a mediano plazo, pues ya puedo empezar a asimilar un poquito más de riesgo. Vaya, no meter acciones, pero sí poder meter deuda gubernamental de largo plazo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la respuesta es
va a depender de cada cliente, de cada objetivo y de lo que estén buscando. No puedo decir qué portafolio va a ser mejor o va a ser peor, porque qué tal si mañana le va muy bien al otro y quedó mal, y además estamos en vivo. Entonces, nada más hay que entender y tratar de ser muy objetivos, que a veces nos cuesta trabajo eso, ser objetivos con nosotros mismos. No me gusta el riesgo, no te gusta, no pasa nada. O me gusta el riesgo, ok, pero no lo uses en el corto plazo, mándalo hacia el largo plazo. La palabra clave, Alex, asesoría. Correcto. Correcto, no somos todólogos, vaya. Y yo siempre pongo este ejemplo, de hecho lo platico con mi esposa. A ver, si tú te sientes mal de la muela, no vas con tu compadre, ¿no? A que te cure. Porque siempre sucede, o sea, en México siempre sucede que un amigo es el que le sabe, que un cuate es el que le sabe, aunque no trabaje en eso, ¿no? Entonces, si yo me siento mal de una muela, voy con un dentista. Si yo me siento mal de la rodilla, bueno, voy con el ortopedista. Si mi carro se descompone, lo llevo al mecánico o a la agencia a que lo arregle. No se lo llevo a mi compadre que es ingeniero agrónomo, pero medio le sabe a mecánica. O no me voy a arreglar mi diente con mi cuñada que es estilista, pero medio le sabe al dentista. Pues no, entonces tenemos que ir con las personas que están especializadas y capacitadas para hacer la tarea. ¿Quién es? Un asesor financiero que tiene experiencia, que se dedica a esto, que trabaja en esto, que está día a día y que tiene el acceso incluso con los especialistas de inversiones para entender cómo funcionan las cosas. Entonces dejo de tomar consejos del que me corta el cabello, Alex, porque ya no me quedó muy claro. Es que no sé qué consejos te den. Si te da consejos de inversión, igual no es lo indicado. Realmente hay que solamente entender que sí, los consejos se valen, pero si ya vas a algo más en forma, pues hay que tratar de ir con el experto, ¿no? Alex, tenemos algunas preguntas de la gente que nos acompaña el día de hoy y agradezco mucho unos minutos más de tu tiempo para Claro. contestarlas. Aquí nos preguntan, hola Alejandro y Christopher, buen día. Nos pregunta Laura, tiene 31 años y hace un año abrió un plan de retiro en un portafolio de riesgo moderado. Antes de la pandemia lo movía a estabilidad porque estaba perdiendo en lugar de ganar. Pero, ¿conviene en este momento moverlo a un portafolio de riesgo alto o en qué momento debería cambiar mi dinero de portafolio? Ahí hay que entender mucho y se vale también hacer esos cambios estratégicos de portafolios, entender hacia qué plazo vas. Sí, quizá en ese escenario se pudo ahorrar la caída, pero también la recuperación, ¿no? Es el tiempo, o sea, fue antes de la pandemia, perfecto. Y estamos ya mucho tiempo después donde ya subían mucho los mercados, quizá no haga sentido moverla ahorita, quizá no hacía sentido moverlo en su momento, buscando pues maximizar ganancias hacia largo plazo, ¿no? Yo creo fuertemente en el hecho de que tenemos que ser muy disciplinados también en el tema de inversiones, ¿no? Entonces, en este sentido, mi respuesta es, hay que analizar el objetivo de la inversión, hacia qué plazo vamos, y con eso poder tomar una decisión si vale la pena asimilar ese riesgo o si, dada la coyuntura actual de volatilidad, el portafolio que era más estable le ha generado mucho más tranquilidad y eso podría ser mucho mejor para Laura, ¿cierto? Correcto. Y si me permites complementar, Alex Claro. y Laura, hay que recordar que cuando invertimos no tenemos ni ganancias ni pérdidas. Sube o baja el precio de lo que estamos comprando. Si empezó a haber volatilidad y empezó a haber una baja, una minusvalía, no habíamos perdido dinero, porque no tenemos dinero como tal, tenemos algún activo que compramos en ese momento. Creo que es bien importante lo que nos dice Alex, plantear bien el objetivo y tener paciencia y dejar que un portafolio madure para que realmente pueda hacer el trabajo para el cual esa estrategia fue creada. Correcto. Nos preguntan aquí, Alex, tengo una duda, ¿es conveniente invertir en dólares? Y si esto es mejor empezar a realizarlo después de las elecciones de Estados Unidos, considerando un retorno de inversión de mediano a largo plazo. Ok, hay que entender esa parte de cómo se ha movido el dólar, y no frente al peso, sino frente a nivel mundial, bueno, frente a todo el mundo, vaya. El dólar ha sido una divisa muy fuerte en los últimos años. Todo el mundo esperaba que empezara a ajustarse, a perder terreno frente a divisas internacionales, frente al euro, frente al yen, frente a la corona sueca, frente a la libra, frente a 1000 divisas, ¿no? Entonces ahí
¿Qué sucedió? No se ha dado ese escenario. Hasta apenas comienza a notarse una depreciación del dólar frente a las divisas. ¿Por qué? Porque era muy caro, ya estaba muy caro el dólar, por ponerle una palabra, un adjetivo. Entonces, este escenario fue el mejor escenario y la mejor excusa para los inversionistas de tomar utilidad al dólar y de que pudiera regresarse. Ahora bien, siendo mexicanos tenemos efectos muy locales que difieren de la parte internacional. Quizá el dólar contra el euro, pues es una relación muy tranquila, pero el dólar con el peso, pues es una relación medio tóxica, como está de moda la palabra, ¿no? En donde sube muchísimo el dólar, baja muchísimo el peso se fortalece, hay noticias locales que afectan el tipo de cambio, entonces el escenario base, vaya, a nivel internacional es que el dólar se va a depreciar frente a las divisas internacionales. ¿Cuánto? No lo sabemos. ¿Cuándo? Pues en teoría ya comenzó y va a ser un proceso, pues vaya, de mediano plazo. No es que inmediatamente mañana el dólar se deprecie muchísimo frente al euro, o frente al yen, o frente al peso incluso, ¿no? Ahora, hay que ver que el tipo de cambio, pues es muy volátil. Por ende, genera un nivel de riesgo adicional en tus inversiones. ¿A qué voy con esto? Que yo, por ejemplo, no movería todo mi dinero a dólares o a instrumentos ligados a dólares. Teniendo otra vez el tema de los objetivos y los portafolios, vamos a pensar que tengo mis 3 alcancías. Mi alcancía de largo plazo, en donde esa alcancía está muy cargada con renta variable internacional, por ende, dólares, sin que estén directo en dólares, sino compro acciones internacionales y esas acciones internacionales pues, están cotizando en dólares. Tengo ahí una posición agresiva. Tengo mi dinero de corto plazo, que es el que uso pues, para el día a día, ¿no? Voy a pagar la renta, saco dinero de esa inversión de corto plazo. Se me reventó una llanta, pues pago esa llanta, ¿no? Y probablemente en el mundo ideal, ¿qué sucede? Hace sentido, no me siento tranquilo con el tipo de cambio, creo que va a perder terreno en los próximos años. ¿Qué hago? Pues puedo migrar un poco o destinar un poco de mis ahorros a tener una tercera alcancía, un tercer portafolio que esté enfocado en dólares. Pero ahora sí, no está todo mi patrimonio en una sola divisa. Tengo mi ahorro de largo plazo, que es fundamental tenerlo. Tengo mi dinerito del día a día en pesos, porque gasto en pesos. Y voy haciendo un cochinito nuevo, voy acumulando en dólares. Y de esa forma estoy diversificado. Por ende, yo mismo estoy diversificando en diferentes portafolios, diferentes objetivos y además me estoy cubriendo del tema cambiario, ¿no? Entonces, mi recomendación va más hacia ese lado. Y aquí nos preguntan, por ejemplo, y me parece, bueno, me parece interesante. Dice Einstein, ¿no? Que el tiempo es relativo, pero ¿qué es corto plazo y qué es largo plazo en un mercado financiero? Muy bien, buenísima pregunta porque no lo había explicado. Corto plazo vamos a considerar que son inversiones de un año hacia abajo. El dinero que necesito en periodos cortos. Por eso ponía mucho ejemplo de pagar la renta, quizá liquidar tu seguro de gastos médicos, pagar el seguro del carro, pagar una llanta, o sea, dinero de emergencia, pues, y dinero que usas en un periodo de un año hacia abajo. Largo plazo, dada la volatilidad actual que hemos visto, se sugiere que sea de 10 años hacia arriba, buscando obviamente plazos más largos. Por eso yo decía, o sea, mi retiro, que es largo, muy largo plazo, pues son más de 30 años. Pero quizá puedo tener un objetivo de, no sé, comprarme un yate, ¿no? Y mi objetivo va a ser de 15 años, ¿no? Entonces lo considero de largo plazo. Ahora, en ese ejemplo del yate, pues si mi yate, normalmente los yates cuestan, se venden en dólares, pues ahí sí hace sentido tener esa inversión en dólares, ¿no? Entonces es cuando vamos pensando en las metas y en los objetivos. Es decir, mi meta va a ser para mí un pasivo porque lo tengo que pagar en dólares. Entonces, pues, ahí genero otra meta o otro portafolio que ya esté enfocado hacia eso. Corto plazo de 1 a 2 años, largo plazo de 10 en adelante. Correcto.
Dice aquí un participante, yo he invertido los últimos 3 años en un instrumento más arriesgado. ¿Hay alguna forma de ganar más? Ay, siempre hay una forma de ganar más, pero siempre hay una forma de arriesgar muchísimo más. Hay instrumentos que generan una rentabilidad muy alta bajo ciertas circunstancias de mercado, pero si esas circunstancias son adversas a lo que esperas, o se van para el otro lado, por así decirlo, la caída va a ser muy fuerte también. Entonces, sí existen instrumentos, vaya, no quiero entrar mucho en detalle, existen instrumentos apalancados, derivados, futuros, que te pueden generar mucho valor, pero que es bajo ciertas condiciones de mercado que se tienen que dar. Y tristemente no tenemos la bolita de cristal nosotros como para saber si se van a dar o no, solamente tenemos expectativas, lo fundamentamos con base en las noticias, en todos los cambios de política monetaria, en todo lo que va sucediendo y podemos tener un escenario base, pero que se dé es complicado, no tienes la certeza y es ahí donde tu riesgo se multiplica en forma exponencial. No, y complementando lo que dices y recordándole a toda la gente que nos está acompañando, que el precio de un activo, el precio de un portafolio de inversión, el precio de mi inversión, lo que me da a ganar rendimientos, depende de factores económicos, políticos, sociales, incluso a veces naturales. Hoy lo vimos con el COVID o con un temblor o con un Correcto. huracán Tsunami. que pueden mover los precios. Correcto. Y nadie en el mundo puede prevenir o controlar muchas de estas cosas. Lo cual hace sentido y creo que enlaza a la siguiente pregunta, Alex. Hay que considerar alguna inversión en otros activos como oro, por ejemplo. Creo que empata totalmente con lo que acabas de decir, ¿correcto? Sí, claro, y se puede diversificar, vaya. Incluso uno de los fondos que nosotros tenemos tiene exposición hacia mineras de oro, perdón. Entonces, se puede diversificar de diferentes formas. Claramente hace sentido. El oro ahora se apreció muchísimo, como que no se sabe hacia dónde. Pero vaya, son instrumentos muy específicos que tampoco es mandar una gran parte de tu patrimonio en esta inversión, sino tener un diversificado y un poquito que te ayuda a diversificar, ¿no? Y por la última pregunta que tenemos por parte de la gente, Alex, en el nuevo panorama político, ¿ves algún cambio en las AFORES de tener ahorro personal en ellas? Importante, ahorro personal en ellas. ¿Conviene moverlo a otras formas de ahorro para el retiro? La verdad es que sí. Vaya, el gobierno actual, la administración actual ha buscado muchas formas de financiarse. Acabamos de ver la noticia de la desaparición de muchos fondos que tenían recursos asignados para puntos o temas muy específicos. El gobierno decidió que esos recursos deberían pasar hacia el gobierno federal, pues hacia gasto federal y que ellos iban a gestionar la asignación de estos recursos. ¿Qué estamos viendo? Que el gobierno está buscando financiarse al final del día y busca de todos lados de donde haya dinero. Uno de los temas que siempre ha existido o que el riesgo que existe es que pues las AFORES, ¿podría el gobierno en algún momento meter mano? Sí, podrían hacer algún cambio regulatorio en la ley del ahorro para el retiro, en el sistema del ahorro para el retiro, y pues esto generaría volatilidad, generaría incertidumbre para nosotros como participantes de la FORE. Hay otros instrumentos en donde no comprometes tu dinero bajo un esquema legal, en el sentido de que el gobierno puede cambiar las reglas del juego. Entonces, tu dinero lo puedes llevar hacia portafolios, planes personales de retiro, que ahí Cris es el maestro en productos y que mejor tú explica ese detalle más, y lo vas a explicar mejor que yo. Sí, vamos, la realidad es que hay varias alternativas para invertir para la jubilación, definitivamente. La AFORE es la parte mandatoria en donde, en mi consideración, si bien creo que han hecho un gran trabajo, no tienes propiamente el control de cómo se puede invertir tu dinero, lo que nos ha platicado Alex todo el día, porque necesariamente vas a caer en una de 4 CFORES o ahora ciclos de vida y empiezan a trabajar con respecto a eso. Yo no digo que la inversión o la estrategia sea mala, al contrario, creo que ha sido muy buena, pero al final siempre me parece importante con mi dinero personal, lo que le voy a meter extra para mi jubilación, decidir cómo quiero invertirlo y decidir si necesito o no hacer un cambio de estrategia de inversión en cualquier momento. Ese tipo de dinamismo, vamos, claramente no, lamentablemente no lo tenemos dentro de una FORE, es muy natural, porque sería muy complicado que estuvieran cambiando todo, pero sí lo puedo hacer
con el dinero que yo haga personalmente, y siempre recordar que podemos tener además un beneficio fiscal importante porque de esa manera, año con año, si ahorro de manera voluntaria para mi jubilación, voy a poder recuperar una parte de los impuestos que me retuvieron durante todo el año por el hecho de que el gobierno nos incentiva a ahorrar para el retiro. De cualquier manera, recuerden que siempre pueden tener el contacto directo con Scandia, con nosotros, para que de esa manera podamos asesorarlos de una manera mucho más particular y poder, como dice Alex, ayudarlos a cubrir con un especialista de estas necesidades financieras y poderlos dirigir hacia el mejor camino que pueda llevarlos a unas finanzas sanas y poder, por supuesto, cumplir los objetivos de inversión de corto, mediano y largo plazo que pudiéramos tener hacia futuro. Alex, dinámica rápida ya para concluir. Preguntas rápidas, respuestas rápidas, contéstame lo primero que se te venga a la mente. Venga. Inversión en bolsa. Seguro, pero a largo plazo. Riesgo de mercado. Existente en cualquier inversión. Instrumentos como CETES. Corto plazo, seguridad en tu inversión. COVID. Un mal que llegó para quedarse probablemente. Alex, ha sido un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. En todas aparecemos como Scandia México. Nos encanta compartir con ustedes. Ha sido un placer, Alex, poder obtener toda esta información, entender el contexto, dejar mucho más claro el tema de nuestro perfil como inversionista. Y recuerden estar muy muy presentes en que vamos a tener muchas más de este tipo de sesiones con muchos temas que creemos que pueden generar valor en ustedes, valor en sus finanzas personales, y que tengan toda la confianza de que siempre vamos a hablar con toda la verdad y de manera mucho más aterrizada. Alex, Perfecto. muchas gracias. Mil gracias, Chris. Mil gracias a todos por participar. Les deseo un buen fin de semana, que ya casi es. Y de verdad, cualquier cosa se pueden acercar con asesores del nivel de Chris para arriba. Entonces, todos son muy buenos, créanme. Un abrazo a todos y que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego.